Hola a todos, buenas tardes. Pues en esta ocasión tenemos a nuestro invitado Ángel David Rodríguez, el cual nos acompañará mediante una plática en la cual analizaremos diferentes puntos de vista y veremos desde su perspectiva cómo le afectó el sexenio de nuestro anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Te doy la palabra, compañero. Buenas tardes, compañero Abraham. Pues sí, como le repitió mi compañero, yo voy a hablar sobre cómo me afectó económicamente el sexenio de nuestro activo presidente, Enrique Peña Nieto. Ok, bien, pues comencemos. Mi primera pregunta hacia ti sería, ¿cómo afectó tu entorno laboral, tu entorno familiar y social esta crisis que se vivió durante el sexenio? Pues mira, empezaré prácticamente para ponernos en contexto, ya que como muchos saben, durante la campaña electoral, Enrique Peña Nieto prometió atender todas las crisis con estrategias diferentes. Que bueno, ahora en pleno 2022 quedó en claro que estas promesas pues solamente fueron retóricamente hablando, por así decirlo, ya que en vez de cambiar las estrategias, por así decirlo, para mejorar el país, lo que hizo fue reforzó la militarización, también creó una comisión para tener gravísimas violaciones de los derechos humanos. Es nada más para entrar en contexto, donde pues 6 años después, el recuento de los daños en materia de económica, como podemos ver, pues la verdad es lamentable. Aún queda por revelar muchos terribles acontecimientos que han pasado a lo largo, que aún no han podido salir a la luz pública. Y respondiendo a tu pregunta, compañero, pues obviamente me ha afectado más que nada laboralmente, porque como todos sabemos, pues más que nada él hizo más amplia la deuda, es decir, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público pasó del 37.2 del PIB del cierre del 2012 al 48.7. Pero esto qué quiere decir, en qué me afecta, porque eh, el, el salario mínimo al momento que aumentó, por así decirlo, también aumentó lo que fue la inflación. Al aumentar la inflación, obviamente diferentes productos que podemos tener, desde ya sea a lo mejor un kilo de tortillas aumentó, y igual el error, por así decirlo, más grave que fue aumentar la gasolina que él había prometido que iba a bajar, que pues como todos sabemos cada mes había gasolinazo. Al momento de que él aumentó la gasolina, pues obviamente todos los productos que ocupan combustible, pues obviamente iban subiendo poco a poco. Y eso obviamente a todos nos afectó en los ámbitos que usted me preguntó, ya sea en lo laboral, familiar y social, hablando en crisis económicamente. Ok, entiendo muy bien tu punto de vista y creo que tienes un amplio criterio sobre la información que me presentas, ya que como dices, pues por una parte podremos ver conveniente que el sueldo, el salario mínimo aumente, pero asimismo, como tú lo comentas, esto conlleva una inflación de los productos, lo cual mm, pues es como una escala, pues, ¿sí me entiendes? Ya que al Sí. momento de aumentar el salario, pues igual aumentan los productos, lo cual conlleva a que nos alcance para menos cosas. Y con respecto a lo de la gasolina, creo que tienes razón y apoyo tu punto de vista. Ahora, una de mis siguientes preguntas es la de, ¿cuál fue la información que tuvo del gobierno o de la prensa? ¿Qué información llegó a ti durante este tiempo? Claro, pues igual como muchos pues llegamos a saber, la prensa fue silenciada en varios aspectos para no tener mal aspecto, por así decirlo, al país y al gobierno de ese entonces, pero lo que sí se llegaba a sacar, por así decirlo, es que, pues como dije, la deuda externa pues obviamente se hizo mucho más amplia. También el Banco de México entregó Hacienda en 2017. Fue una cifra pues muy baja, ya que el peso perdió del 16.61%, es decir, prácticamente números prácticamente nunca antes vistos. Y igualmente fue una depreciación del 14.31 en 2015. Eso es obviamente lo que llegué a saber. También algo muy significativo fue, como acabo de decir, el precio y el tipo de cambio, ya que del 2013 al 2017 aproximadamente la inflación en promedio fue de 3.88, por debajo del objetivo de Banxico. Fue el responsable de mantener el poder adquisitivo de la moneda.
Ok, pues creo que la deuda externa, como lo comentas, por los datos que he estado checando y que he estado leyendo, informándome, sí tuvo una pérdida, un gran golpe a a la economía mexicana, ya que, como lo dices, nunca antes visto se había visto de esta manera afectado el peso mexicano. Y pues la deuda externa con nuestro anterior presidente, en vez de ir disminuyendo, fue en aumento. Yo creo que no fueron las medidas necesarias que tuvo nuestro presidente y que afectó a una parte del pueblo mexicano, ya que no, no hizo cosas correctas. Dejémoslo así para no enfatizar tanto y profundizar. ¿Ok? Sí. Por último, me gustaría hacerte una pregunta, que es, ¿cuál es la situación más significativa que recuerdas de este periodo que la haya llamado la atención? Pues obviamente hubo muchísimas ocasiones o acontecimientos en este sexenio de que estamos hablando, pero igual lo que más me marcó, por así decirlo, en ese entonces, pues como dije, fue los gasolinazos, ya que ahorita en pleno 2022 con el gobierno de López Obrador, pues casi no se ve lo que es el gasolinazo, pero en el sexenio, como todos recordamos, pues subían pues mes con mes. Recuerdo que prácticamente el litro de gasolina costaba al principio, obviamente, de su sexenio entre 9 y 10 pesos. Igual es porque es lo que más a mí me recuerdo de esto, más que nada porque pues dependemos prácticamente de cualquier tipo de combustible, en este caso la gasolina. Por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, me tengo que mover pues en transporte público. Al momento de subir el combustible, pues obviamente tienen que subir las tarifas y obviamente va afectando desde el sector primario hasta el sector terciario, porque al momento de transportar las materias primas, ¿qué podría ser? También transportarnos nosotros mismos, como lo dije, obviamente es lo que nos está afectando económicamente, hablando de una manera muy significativa en lo que es en el país. Y obviamente hablando de manera personal, pues yo lo vi con mis padres y igual pues obviamente es algo que pues no debería de suceder, al contrario, debería bajar porque pues todos sabemos que actualmente México cuenta con una gran reserva de petróleo y pues es lo que estamos viendo con el actual presidente, que con el anterior pues desafortunadamente no lo vimos y pues eso fue prácticamente lo que más me marcó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. ¿Sabes? Igual yo, bueno, personalmente te doy mi punto de vista. Personalmente te digo que durante los gasolinazos que se daban con este presidente, con nuestro anterior presidente, sí fueron muy notorios, ya que al elevar el precio del combustible, prácticamente se viene a la alza diferentes situaciones, como cuáles. Dijiste algo muy importante, que es que te transportas en transporte público hacia la escuela. Supongo, o bueno, no he de suponer, así ha de ser, que conforme sube la gasolina, los mismos choferes, los conductores, tienen que subir su pasaje, lo cual conlleva aumentar las cosas. La materia, el transporte de materias igual afecta de misma manera. Entonces, pues, mm, este tipo de situaciones son las que nos hacen recordar los hechos que cometió este presidente. Y pues muchas gracias por habernos acompañado durante esta entrevista. Gracias por disponer de tu tiempo y por comentarnos desde tu perspectiva cómo fue que lo viviste. Yo creo Sí. que así como tú, muchos mexicanos se sienten identificados y que a lo mejor les gustaría poder expresarse, pero por diferentes situaciones no lo pueden hacer. Entonces, pues muchas gracias por habernos prestado de tu tiempo y por habernos relatado todo este tipo de situaciones. Gracias a ti, compañero, por invitarnos. Pues ya sabes, cuando sea, hablamos. Gracias. Hasta luego.